No se ha perdido el tiempo y de inmediato el presidente electo chileno José Antonio Kast se ha reunido en el Palacio de la Moneda con el presidente Gabriel Boric, luego de la llamada de felicitación que le dio Gabriel Boric al presidente electo, luego de estas elecciones que ya se había anticipado que la derecha es la que iba a ganar las elecciones. Así ha sucedido, pero lo que ha sorprendido es el amplio margen de diferencia que se ha tenido en los resultados. En esta reunión que se ha dado es lo que han indicado que se viene ejecutando para dar paso también a todo el proceso de cambio que va a terminar, como todos lo saben, en Chile el próximo marzo, donde José Antonio Kast va a asumir como presidente de la República. Un giro que se da en las elecciones de Chile porque se vuelve, en este caso, a la derecha, ultraderecha, como algunos lo llaman, y lo que viene generando el análisis también en cómo va cambiando el mapa de la región, donde tenemos ahora el giro hacia presidentes electos de derecha. Tenemos a continuación precisamente cómo es que se da este discurso también de José Antonio Kast y lo que ocurrió en Chile como fenómeno de la migración, que se convirtió además en el discurso perfecto de José Antonio Kast para terminar ganando estas elecciones. Y recordemos además que entre los ciudadanos chilenos se asocia el tema de organización criminal, de criminalidad en las calles, a la migración irregular que se viene registrando en Chile. Lo que ha sucedido también es que en su primer discurso, en su primera aparición, lo que hizo José Antonio Kast es decir que Chile está primero, asociando a algunos mucho este discurso al discurso que daba también Donald Trump, y ha manifestado de que va a trabajar en unión y que va a trabajar también por la seguridad. Vamos a escuchar. Que juntar y nuestro objetivo tiene que ser Chile, siempre Chile primero, siempre Chile primero, más allá de los legítimos intereses, de las legítimas causas que cada uno tiene. Chile necesita al mismo tiempo firmeza, mucha firmeza para enfrentar todo aquello que nos destruye. Yo he sido en eso muy duro y claro, pero cuando uno habla con la verdad, uno no tiene que esconderse después. Cuando uno le dice a un inmigrante irregular que está infringiendo la ley y que tiene que abandonar nuestro país por si en algún minuto quiere volver a entrar, lo estamos diciendo en serio. Cuando le decimos a los prófugos de la justicia que la única posibilidad de que creamos que tiene una rehabilitación es que se entregue antes de que tengamos que gastar recursos en capturarlo, estamos hablando de verdad. ¿Puede haber una nueva oportunidad para un criminal? En algunos delitos sí, pero esos que están prófugos tienen que entregarse. No nos hagan esforzarnos en gastar plata, dinero, recursos que tienen que ir para la salud, para educación, para vivienda, en ustedes. No nos pidan a aquellos inmigrantes irregulares que gastemos todos los fondos sociales para ustedes. Nosotros somos un país acogedor. Hay una canción muy linda que dice cómo se recibe al amigo cuando es extranjero. Nosotros queremos recibirlos, pero cumpliendo la ley. El que no cumpla la ley se tiene que ir. Y si un amigo extranjero que está radicado infringe la ley, también le vamos a decir que se tiene que ir. Porque ellos son los que más tienen que cuidar nuestra patria, todos, y lo hacen, y lo hacen. Nuestra salud no podría funcionar si no tuviéramos la colaboración de los médicos extranjeros, porque tenemos muchas demandas en salud. Así que gracias a todos los extranjeros que están trabajando por sacar adelante nuestra patria. Somos un agradecido de su trabajo, de su responsabilidad. Pero aquellos que no la cumplan, tengan claro que no van a ser bien acogidos en Chile. Tenemos que tener mucha firmeza contra la delincuencia, el crimen organizado y la impunidad y el descontrol. Pero también tenemos que tener mucha grandeza para reconstruir la convivencia, el respeto y la confianza de nuestros compatriotas. ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? ¿Cuáles van a ser nuestros planteamientos y cuáles los plazos en los que nosotros vamos a decir que esto se puede hacer con la colaboración de todos, oposición y gobierno? Y esos hitos están en seguridad, en inmigración y en progreso económico. Chile necesita que los chilenos tengan empleo, empleo digno. Ahí está el primer mensaje que ha dado el presidente electo de Chile, donde pone además mucho énfasis en la migración ilegal y colocando esta frase Chile primero, que muchos asocian
a la gestión o al primer discurso que también dio Donald Trump en Estados Unidos. ¿Cómo cambia el mapa de la región y esta tendencia de regreso a la derecha? Bienvenidos a Radar 24. La saluda Cintia Garretti, por supuesto, que vamos a analizar este tema. Pero previamente ya les habíamos dicho que al conocerse los resultados electorales de este domingo en Chile, donde José Antonio Kast ganó con un 58.1% frente a Yanet Jara, que le lleva 16 puntos menos. Lo que sucede es que Gabriel Boric, el presidente de Chile, realiza esta llamada de felicitación, que es además algo tradicional en Chile. Vamos a escuchar lo que le dijo. Aló. Presidente. Muy buenas tardes. José Antonio Kast. Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos enorgullece, que nos honra, que es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo. Tal como conmigo tuvo la amabilidad de hacerlo el presidente Piñera, yo hoy día lo hago con usted. Recuerdo también cuando me fue a saludar aquel día hace 4 años, y hoy día le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro. Y usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo. Y quiero que sepa que como presidente de la República y prontamente expresidente de la República siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria. Le quiero agradecer, presidente, así como le planteé cuando fui a saludarlo, que también mi interés era ser presidente, o sea, era colaborar para que recuperáramos la paz entre nosotros. Hoy día le hago el mismo planteamiento, que esto sea una transición muy ordenada, respetuosa, y por supuesto que si el 11 de marzo juro como corresponde, después del 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país. Así que le quiero agradecer este llamado y también la posibilidad de encontrarnos en algún momento para poder también conversar más en privado, ¿no es cierto?, de cómo hacer la mejor transición que se pueda y después que nos ayude también a ver cuáles son los puntos neurálgicos donde nosotros podemos avanzar y que usted ve que hoy día están pendientes. José Antonio, esta llamada tiene una particularidad, que es que la están viendo todos los chilenos y chilenas. Pero yo quiero transmitirle que para mí no es solamente un acto protocolar. Una de las cosas que he sentido muy fuertemente durante estos años en La Moneda y recorriendo Chile es el valor profundo de las instituciones de la democracia, pero por sobre todo de su pueblo. Y yo estoy muy orgulloso de la democracia, independiente de quienes celebren, quienes estén tristes en el resultado de hoy. Chile de alguna manera se consolida de una forma que a todos nos enorgullece. Y quiero que sepa que le he transmitido a todos mis colaboradores, ministros, subsecretarios, que estén a disposición para iniciar las coordinaciones y tener un traspaso que esté a la altura de lo que los chilenos y chilenas se merecen. Y ahí está el saludo democrático que siempre se debe realizar, además, y lo que debe primar el reconocimiento a quien gana las elecciones de manera democrática en un país donde se tiene la democracia, que es, por ejemplo, lo que se pedía en el 2024 en Venezuela, donde se vio que Nicolás Maduro lo que hizo es aferrarse al poder. En este caso, han hablado ambos de esta transición que se va a realizar hasta el 11 de marzo y que comenzaron todas las acciones el día de hoy con esta reunión, esta visita presencial que ha realizado José Antonio Kast hacia el Palacio La Moneda, donde ha llegado además acompañado de su esposa, de integrantes también del Partido Republicano, de las personas que lo asesoraron durante la campaña para iniciar estas conversaciones en el proceso de transición que va a finalizar el 11 de marzo, que Kast asuma la presidencia chilena. Pero les hablábamos al inicio del programa cómo va cambiando
los mandatos en la región, cómo se ve ahora el regreso de la derecha y cómo va primando en los gobiernos que se vienen eligiendo en estos últimos meses. Tenemos a continuación el mapa que vamos a proyectar con ustedes en pantallas para que vean cómo el color rojo que representa, de acuerdo a la gráfica a la izquierda, era lo que primaba hasta hace unos años en toda la región, ¿no? Ahí está Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, también Bolivia, ¿no? Venezuela, que aún continúa con el tema de la izquierda que se concentraba en el poder y que era lo que dominaba la región. Pero ahora, en estos últimos meses y últimos años electorales en los países de esta zona, lo que ha cambiado es precisamente la tendencia. Se deja los gobiernos de izquierda y lo que han hecho es regresar a gobiernos de derecha. Lo tienen allí Ecuador, Perú, que en estos momentos, como sabemos, en Perú hay un gobierno encargado, interino, porque asumió el presidente del Congreso, pero ya se realizan las elecciones en abril del próximo año. Está Chile también, que regresa ahora a la derecha con José Antonio Kast. Tenemos el último caso de Bolivia, que veíamos cómo han retornado a la derecha con la elección del presidente Paz, y Argentina, que fue uno de los casos más contundentes al llegar al gobierno Javier Milei, ¿no? Que para muchos también lo califican de derecha extrema, la misma línea además del presidente Donald Trump, donde el tema de tener este vínculo cercano con Donald Trump incluso le ha servido muchísimo en las elecciones también del Parlamento argentino. Miren allí cómo cambia, la diferencia es contundente de tener prácticamente toda la totalidad de gobiernos de izquierda en los últimos 4 años. Lo que ha sucedido es que ahora la tendencia se va hacia el azul, que representa a los gobiernos de derecha. ¿Quiénes faltan? El mapa solo da la respuesta, ¿no? Tienen allí, por ejemplo, Brasil, que en estos momentos tiene al presidente Lula como encargado del gobierno, ¿no? Representante de la izquierda. Falta también, como lo ven en la parte superior, Colombia y Venezuela, ¿no? En Colombia, además, ya se vienen también a las elecciones y todo indicaría que también estarían regresando al gobierno de derecha. Y en el caso de Venezuela, algunos analistas lo que precisan es que con esta presión que hay por parte de Estados Unidos faltaría poco también para que dejen este gobierno radical, que dictadura que se instauró en Venezuela hace más de 20 años, y la tendencia ya sería total hacia la derecha. ¿Qué es lo que ha ocurrido también luego de darse a conocer que José Antonio Kast ganó las elecciones en Chile de manera contundente? Se registraron múltiples reacciones por parte de los gobiernos vecinos que enviaban también los saludos de felicitación. Muchos indicaban que ya se sabía que Kast iba a ganar las elecciones y que uno de los factores que contribuyó, que sumó a que gane las elecciones, es precisamente el apoyo de otros partidos de derecha que en estas elecciones participaron. Estuvo dividida el tema de la derecha y eso también ha sido un factor contundente. Vamos con la felicitación que llegó, por ejemplo, del secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos, que de inmediato también realizó el saludo correspondiente a José Antonio Kast en su cuenta de X, ¿no? Ahí están las felicitaciones al presidente electo chileno, José Antonio Kast, en su victoria, es lo que dice Marco Rubio, ¿no? Ellos de esta manera están mirando, ¿no? Un compañero en la administración regional basada en la seguridad, y de esta manera señalando también que van a trabajar en conjunto, ¿no? Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial. Quien saludó también fue el gobierno de Brasil, de Luis Ignacio Lula da Silva, y señala ahí que cumpliendo, ¿no? Felicitaciones por su elección a la presidencia de Chile y el pueblo chileno por su participación en un proceso electoral democrático, transparente y ordenado, que es lo que están resaltando. Y también muchos comentan esta felicitación del gobierno chileno porque, como sabemos, es un gobierno de izquierda que, sin embargo, ha reconocido cómo de manera democrática Chile vuelve a la elección, en este caso, de un gobierno
de derecha, teniendo a su mando a José Antonio Kast. Seguimos porque uno de los mensajes que ha causado más polémica e incluso reacción por parte de diputados chilenos es el mensaje extenso, amplio que escribe Gustavo Petro. Dice Petro, el péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista. Desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles. Ya me censuraron el trino que escribí, pero dije allí, y lo repito, volviendo a matar al presidente. El fascismo avanza, es lo que dice Gustavo Petro. Jamás le daré la mano a un nazi, calificando de nazi a José Antonio Kast y a un hijo de nazi tampoco. Son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet. Elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata a los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir. Que cuiden la tumba de Neruda, dije en el trino censurado. Cerca de su tumba y en su casa estuve y fui feliz cerca de su casa y vi los cielos estrellados y titilaban azules los astros a lo lejos, pero no fui abandonado para nada. Es lo que escribe, no cerrando con esta frase, Gustavo Petro, y esto ha generado evidentemente reacciones. Llama nazi o hijo de nazi a José Antonio Kast, que es el presidente electo, mencionando, reafirmando además él su indignación al saber que Janet Jara, que como sabemos era la candidata del oficialismo, terminó perdiendo las elecciones por el debilitamiento también del gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué es lo que han pedido muchos diputados de oposición, en este caso en Chile? Es que se manifieste de inmediato la Cancillería, pidiendo además que haya una rectificación por parte de Gustavo Petro por calificar de nazi al presidente electo chileno José Antonio Kast. Como lo decíamos, es uno de los mensajes que más reacciones y críticas ha generado por lo que critica y por los calificativos que tiene, en este caso Gustavo Petro, comparando al presidente electo con Hitler, que es lo que se lee en su texto. Entre las reacciones vamos a ver también qué es lo que responde al pedido que se le ha hecho a la Cancillería chilena, pero también se dio el saludo por parte del presidente peruano, José Gerí, donde realizaron desde Presidencia de la República este mensaje, ¿no?, saludando también a José Antonio Kast por la elección que se ha dado y donde señala allí que se espera pues trabajar en conjunto. Bien, y como siempre en Radar 24 vamos de inmediato con el análisis de los expertos. Estamos ya con Guillermo Holzman, analista político chileno, y vamos a analizar precisamente la situación que se viene para Chile y también para la región con la elección del candidato José Antonio Kast, ahora ya presidente electo de Chile. Señor Guillermo, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Radar 24. Y lo primero, definir cómo se viene ahora el panorama para Chile, hablando además, y para que nos lo explique usted, qué significa que se llame a José Antonio Kast un candidato de ultraderecha. ¿Qué tal, Cintia? Un agrado saludarte. Efectivamente, José Antonio Kast tiene una abrumadora votación. Aquí lo separa por casi 17 puntos de Janet Jara, la candidata que competía con él en esta segunda vuelta. José Antonio Kast es un candidato conservador, populista y nacionalista, todo eso junto y adecuadamente mezclado para poder colocarlo en las lógicas que manejamos acá en América Latina. Él tiene en la práctica, yo diría, una visión que se aleja de lo que es la derecha liberal tradicional, pero no está tan a la ultra como los libertarios, por ejemplo, que sería el caso de Johannes Kaiser, que apoya la coalición a Kast o que sería comparable con Milei. José Antonio Kast es yo diría, un referente dentro de la derecha, ha confrontado directamente a todo lo que es la izquierda progresista y particularmente en el área de los valores y en el área de lo que es la economía y el rol del Estado. Sobre esas bases, finalmente logra llegar a una segunda vuelta con una plataforma programática
muy poco ideológica, sino que más bien muy pragmática. Y es probablemente eso lo que le da un sello distinto y que le permite justamente llegar con esa abultada votación a la primera magistratura acá en Chile. Y esa agenda es simple: seguridad, economía, migración. Esos 3 elementos son los que fueron el eje de su campaña permanentemente y que han sido ratificados en la idea de un gobierno de emergencia. Un gobierno de emergencia que va a tomar medidas en los primeros 90 días y que ya empieza a anunciarlo con la invitación que hace a los inmigrantes irregulares que están en Chile para que abandonen el país antes de que él asuma el próximo 11 de marzo. De tal forma de que va a haber una presión en la frontera norte de nuestro país, tanto con Perú como con Bolivia, respecto a estos inmigrantes irregulares que van a salir de nuestro país. Los que no lo hagan van a ser detenidos en la medida que sean ubicados en el territorio chileno y van a pasar en un refugio temporal antes de proceder a su expulsión. Eso es lo que se refiere a inmigración. Entonces hay una visión bastante clara de lo que él quiere hacer en ese sentido, y por eso muchos lo llaman de ultraderecha. ¿Y qué factores son los que explican precisamente el giro de Chile de dejar la izquierda y pasar radicalmente a la derecha? A ver, yo diría que más que pasar directamente a la derecha, lo que hay es una crítica y un voto protesta muy potente contra una izquierda que no logró la eficiencia, no cumplió lo programático, estuvo rodeada de temas de corrupción y que en definitiva no logró llenar las expectativas de un electorado que en su gran mayoría no se siente identificado ni por la izquierda ni por la derecha. Ese es el electorado que en definitiva le ha dado el triunfo a Kast, pensando en que su carácter, su capacidad de decisión son suficientes para poder justamente sacar al país de su bajo de crecimiento económico, del aumento del desempleo, y esos elementos son los que en definitiva han llevado a esta votación que, claro, se interpreta como un giro a la derecha, pero más bien es un giro pragmático a que las cosas funcionen. Y obviamente Kast es de derecha, es decir, eso no hay ninguna duda, pero en esta oportunidad lo que ha primado es el pragmatismo respecto a la capacidad de Kast de poder hacer cosas que la izquierda progresista, liderada por Boric como presidente, definitivamente no logró hacer en estos 4 años. Y en esto que pueda hacer cosas viene el tema también de la migración, ¿no? Mucho en Chile se asocia además el tema de la criminalidad por la migración ilegal. ¿Se va a poder cumplir las promesas que ha hecho José Antonio Kast en campaña respecto a este tema? Yo diría que el cumplimiento va a ser gradual, es imposible que sea de inmediato. Estamos hablando de alrededor de 300.000 inmigrantes irregulares en Chile, 300.000. Por lo tanto, es muy difícil pensar que eso se va a solucionar en pocos días. Lo que acá sí se requiere es primero de que la burocracia del Estado funcione para poder ubicar dónde están, poder invitarlo a salir, y si no están en condiciones de hacerlo, tenerlo en un refugio temporal para poder proceder a su expulsión por vía aérea. En esa perspectiva, hay una decisión, y eso tiene que empezar a funcionar. No van a ser todo de inmediato, sino que va a haber una gradualidad, y de ahí la invitación que está haciendo Kast desde ahora o desde anoche cuando habla a su adherente de que los inmigrantes irregulares empiezan a salir del país por su propia cuenta, porque lo contrario, digamos, la situación puede ser más compleja para cada uno de ellos, particularmente aquellos que están con su familia acá en Chile. Claro, y eso, ¿no? Lo que se viene ahora en los próximos días, porque si bien Kast en la segunda etapa, ¿no? En el balotaje, el mensaje que daba es: le quedan tantos días a los migrantes irregulares para salir del país. Ahora, ¿qué se puede generar en las fronteras? Va a haber una presión adicional en las fronteras, primero porque ya con esa invitación, y como bien sabemos, su salida no va a ser por los pasos habilitados, sino que va a ser por, trochas irregulares. Y eso normalmente se requiere un coñote, se requiere pagarle a una persona que le pase de un lado a otro porque sabe cuáles son las rutas y los horarios en los cuales se puede pasar sin que haya una fiscalización ni del lado chileno ni del lado peruano, por ejemplo. Y eso tiene un costo. Y ese costo va a ser cada vez más alto a medida que se acerque el 11 de marzo cuando asuma Kast. En consecuencia, a muchos van a tratar de hacerlo ahora, desde diciembre a marzo, para poder aprovechar un mejor valor, no pagar tanto por la salida, porque una cosa es ingresar a Perú, luego seguir a Ecuador o directamente a Colombia, si se van por la cordillera, ¿ya? O pasar a Colombia, ¿no es cierto?, antes de llegar a Venezuela. Entonces, yo diría, hay acá una invitación donde Kast lo que trata de hacer es ahorrar recursos del Estado,
para poder hacer que se vaya voluntariamente. Ahora, hay una frase, ¿no?, de su discurso que muchos le están relacionando con Donald Trump, que él dice siempre Chile primero, y Donald Trump también siempre decía, no, Estados Unidos first. Ahora, muchos lo comparan con Donald Trump. ¿Kass será el Trump en Chile? No, definitivamente no. Yo diría que en conocimiento de lo que es su propuesta, su pensamiento político, casi lleva, digamos, por lo menos 20, 25 años en la política chilena. Kass es una persona que tiene sintonía, sin lugar a dudas, con Javier Milei, con Donald Trump, con Bukele, tal vez increíblemente, pero es solo una sintonía. Con Trump, digamos, comparte la necesidad de luchar contra la inmigración. Con Milei comparte la idea de que el crecimiento económico es fundamental y hay que ocuparse de todo eso, como también del empleo. Con Noboa de Ecuador comparte la lucha contra el crimen organizado. Esos elementos están. Si uno quiere comparar a Kass con algún gobernante a nivel mundial, probablemente lo más cercano sería Meloni. Meloni, que viene justamente de una percepción de una derecha, de una ultraderecha, finalmente termina siendo un gobierno muy pragmático, como el que le conocemos en este año. Entonces yo creo que es ahí donde mejor encaja José Antonio Kass. Ahora, respecto también al comportamiento en la región, presentábamos aquí en la edición de hoy de Radar 24 este mapa, ¿no?, de la región que ha ido cambiando de ser rojo con los gobiernos de izquierda ahora a una tendencia mayoritaria hacia los gobiernos de derecha. Con la elección de José Antonio Kass, esto se refuerza en el caso de sumar también a Chile. ¿Cómo van a ser las relaciones con los gobiernos, en este caso de izquierda, que se tiene ahora, por ejemplo, Brasil, ¿no?, Luis Ignacio Lula da Silva, Colombia, el presidente Gustavo Petro, que ya ha dado además una declaración donde prácticamente lo califica de nazi? Bueno, yo diría que con Gustavo Petro las relaciones no van a ser fáciles y se van a mantener en el estado que están actualmente, o quizás bajen un poco de nivel o se congelan. Recordemos que tanto Colombia como Brasil y también Perú van a elecciones el próximo año. En consecuencia, hay en la práctica un cambio de escenario que puede ser muy favorable para José Antonio Kass. De eso depende mucho de que Nicolás Maduro deje el poder en Venezuela, y de tal forma de que en este minuto la relación con Brasil, de Brasil-Chile, es muy sólida, independiente del cambio de gobierno. Con Colombia es bastante sólida en términos policiales, particularmente, donde hay mucha cooperación. Muy débil ahora en términos, o sea, muy fuerte en términos políticos porque está Gabriel Boric, pero probablemente eso va a ser más débil una vez que asuma José Antonio Kass. Digamos, en esa perspectiva, yo diría que las relaciones con la región parten primero por el hecho de que cada mandatario debe preocuparse de la situación interna que tiene su país, como primera cosa. Y luego vienen las sintonías y yo diría los grados o niveles de alianza o acercamiento que tengan. Lo que, por lo menos en mi análisis, es que no hay un alineamiento a la derecha como se veía en el siglo XX o como se consideraba en el siglo XX. Hay coincidencia, hay líneas comunes, hay espacios convergentes, sí, pero no hay una ideología de derecha. La ideología de derecha, yo diría, está bastante, digamos, desactualizada respecto a lo que se quiere. Quizás menos que la que tiene la izquierda, pero ambas ideologías de izquierda y derecha en su conjunto consideradas están desactualizadas o, digamos, están mucho más atrás de lo que la propia sociedad ha avanzado. Acá en Chile lo que aprendimos con esta elección es que el electorado que decide quién gana o quién pierde frente a una elección presidencial es un electorado que en definitiva no está, digamos, asociado ni a la derecha ni a la izquierda. Y eso en el caso de Chile es más o menos el 50%, 60% del electorado. Es decir, hay solamente 40% que piensa en lógica de derecha e izquierda y el resto piensa en lógicas más bien, digamos, pragmáticas en términos de los resultados que pueden esperar de los gobiernos. Y ahora, con lo que se ve además en el panorama que mencionaba, ¿no?, frente a Venezuela, ¿consideran también que el cambio en Venezuela ya está por darse? Sí, se considera que el cambio va a ser inevitable en los cursos de los próximos días o semanas o antes de final de año probablemente, dada la presión que está colocando Donald Trump sobre Venezuela. Y esa presión está por colocar un aislamiento a sus exportaciones de petróleo, a cortar los vínculos que tiene con Irán, con Rusia, con China, y en este instante lo que se espera es nada más colocar fecha en realidad para la salida de Maduro, y probablemente ahí el mayor escollo sea su señora Cilia, que es la verdadera garante ideológica del legado de Chávez.
Ahora lo que decía, ¿no? Volviendo al mensaje de José Antonio Kast, aparte de seguridad, ¿no? El tema de la migración, también el progreso económico. ¿Cómo ve las relaciones comerciales, por ejemplo, con los países de la región con esta elección? Se ven muy positivos, hay bastante trabajo que ha avanzado, incluso ahora el gobierno de Gabriel Boric se ha avanzado con Brasil, se ha avanzado con la Argentina. Nos falta todavía una mayor profundización con Perú en términos de coordinación. Con Colombia se mantiene una muy buena relación económica. Y con Kast eso se va a empezar a abrir mucho más, pero eso va a depender muchísimo de cómo sea la relación que tengamos con Estados Unidos, por una parte, donde Donald Trump, digamos, tiene muy claro cuál es su perspectiva y particularmente luego de haber publicado la Estrategia de Seguridad Nacional este pasado 4 de diciembre, y a su vez también para Chile muy relevante, tal cual lo es para Perú, la relación con China, ¿ya? Y la relación, ¿no es cierto?, con la Unión Europea. Ese equilibrio es el que ahora se debe construir bajo los parámetros que respondan a los intereses de Chile, pero sin olvidar que estamos al frente con Estados Unidos, un país que es una potencia mundial en diversos ámbitos, incluyendo el económico y el comercial, y que importa mucho para Chile. Y es ahí donde se debe buscar una ecuación. Y esa ecuación es la que se va a trabajar en las próximas semanas para poder establecer bien una relación que no perjudica a Chile, pero que sin embargo deje en un nivel adecuado a las relaciones con el país del norte. Muchísimas gracias, señor Guillermo Holzman, por el análisis que ha hecho aquí en Radar 24 del panorama que se viene no solo para Chile, sino también a nivel de región. No, gracias a ti, Cinta. Bien, amigos, hemos llegado al final de Radar 24. Gracias a todos ustedes, como siempre, por su compañía. Los invitamos, además, a continuar con sus comentarios. ¿Qué opinan respecto a la elección del presidente chileno, en este caso José Antonio Kast, y de cómo se va tiñendo el mapa de la región, pasando prácticamente a gobiernos de derecha? ¿Qué opinan al respecto? Y envíennos todos sus comentarios. Además de eso, suscríbanse también al canal de YouTube del Diario Gestión y los invitamos, como siempre, a activar la campanita para estar conectados. Los acompañó Cintia Garreta y nos vemos mañana con más información y análisis. Chao.